En primer lugar vamos a hacer un ejercicio de monofásica, pero vamos a empezar por algo fácil, algo simple para entender realmente aquel concepto del factor de potencia, eso que nos ha costado tanto interpretar acerca de la potencia activa, potencia reactiva. Vamos a ver algo tan elemental y tan simple como una lámpara de bajo consumo, que son las lámparas que se consiguen en el mercado. Si ampliamos un poco la imagen de esta parte de la lámpara, vamos a encontrar que tiene algunas nomenclaturas raras. Por ejemplo, dice 15 watts por acá, eso lo entendemos, 220, 240 volts. Esta primera parte es algo que no está muy claro. Bueno, vamos a aclararlo primero. Resulta que en algún momento, en algún problema, creo que lo mencioné, nosotros tenemos que trabajar con tensiones de red. La red está especificada en 220 volts más menos 10%. Y esta lámpara está preparada para trabajar entre 220 y 240 volts. Ese es el motivo por el cual uno no es tan puntilloso. Yo no soy tan puntilloso en los resultados. Si a ustedes el resultado le dio que la potencia es 12.548,3 watts, la verdad que a mí no me importa, porque si estoy hablando de más o menos 10% en el valor de la tensión, significa que estoy tratando con este decimal. Entonces a mí me interesa que me digan 12.500 watts y se acabó, y el resto se redondea. Sí tenemos problemas con los ángulos. Con los ángulos está difícil porque cuando uno tiene un ángulo pequeño, por ejemplo, un ángulo chiquito, y está redondeando el ángulo, la verdad que el error cometido en este eje no pasa nada, pero en el otro eje puede ser grande. Es decir, para un ángulo relativamente chico, cuando uno hace la proyección en el eje X y la proyección en el eje Y en primera instancia, el ángulo pareciera que uno lo puede aproximar también al 10%, pero la verdad es que si yo cometo un error en el ángulo y el ángulo es chico, mientras en el eje X no hay tanto problema, en el eje Y sí, el error cometido puede ser más grande. Así que en general tratamos de los ángulos conservarle los decimales, mientras que a los módulos, bueno, los arrimamos al 10%. Volviendo a los datos del aparato, fíjense que muestra que tiene 150 mA. Muchas veces preguntan qué son estos 150 mA. Es la potencia que entrega el aparato. Por ejemplo, si yo voy a comprar una lámpara de 10 watts, se supone que ilumina 10 watts de potencia. Si yo voy a comprar un aparato, un motor de 1/4 de caballo, se supone que va a entregar esa potencia, 1/4 de caballo. Por ejemplo, un HP son 746 watts. Esto significa que un motor de 1 caballo entrega 746 watts de potencia, pero de la red consume eso, no puede consumir más, porque este motor tiene un rendimiento, y si el rendimiento es del, 0,9, por ejemplo, es decir, del 90%, ¿qué va a suceder? Va a suceder que va a consumir más potencia que estos 746, lógicamente. Entonces, cuando vea la chapa de un motor que dice 1 HP, esta potencia es la potencia entregada por el motor. Sería muy loco que yo fuese a comprar un motor de 1 HP que en realidad tome de la red un HP, y cuando yo lo voy a aplicar y le voy a someter el esfuerzo, resulta, no, mirá, la verdad que tiene un rendimiento de 0,9, así que no me da un HP, me da 0,9 de HP. Bueno, esto no sería posible, así que siempre que nos referimos a potencias de máquinas, hablamos de la potencia que la máquina es capaz de entregar. Se presupone que la que toma de la red va a ser más grande, porque hay un problema ahí real, que es el rendimiento. Entonces tenemos los 150 mA que se supone que es la corriente que va a circular por este artefacto, los 15 watts que se presupone que es la potencia que es capaz de entregar, y bueno, la tensión de red está pensado para trabajar tanto aquí como en Estados Unidos o en Brasil. Bueno, la temperatura de funcionamiento
y tiene algún dato adicional. FP05. FP igual a 0,5. Vaya uno a saber qué es. Vamos a hacer algunas pocas cuentas para entender un poco este problema. Vamos a hacer la cuenta más sencilla. Uno dice, bueno, a ver, ¿cuánto sería la potencia? Y uno tiende a poner que la potencia va a ser la tensión por la corriente. Es lo que todos hacemos. Uno dice, bueno, acá tengo una lámpara, qué sé yo, esta lámpara la voy a someter a 220 volts, el fabricante me dice que por acá van a circular 150 miliamperes, entonces la verdad que estoy muy, pero muy tentado de decir que tengo 220 volts por 150 miliamperes. Bueno, los miliamperes recordarán que son 0,150 amperes. Esta cuenta entonces, con calculadora de por medio, me da 33 watts. ¿Esto qué es? Esto sería la potencia que entrega, que toma, qué sé yo, porque el fabricante acá me habla de 15 watts nada más. Algo raro salió ahí, algo pasó. ¿Qué es esta potencia? Esta potencia en realidad no es la potencia activa, es la potencia aparente. La potencia aparente, la que aparentemente tenemos. S, que es igual a U por I, que vale 33 volt ampere. Es en realidad la potencia que aparentemente tomaría de la red. Entonces, ¿cuál será la potencia activa? Bueno, la potencia activa era, si nosotros tomamos los valores correctos, tendríamos que tener que la potencia es la tensión, 220 volts, por la corriente, que sería 0,15 amperes, por el coseno de phi, que es el factor de potencia, que es 0,5. Y en este caso, la potencia que en principio toma de la red es, según mis cuentas, 16,5 watts. Estos watts son más grandes que estos watts que están aquí. ¿Qué cambió? Bueno, la verdad es que la máquina toma de la red más potencia que la que entrega. Bueno, aquí se ve lo que decía hace un rato. En las características que aparecen en los productos, lo que se muestra es la potencia que efectivamente es capaz de convertirse en energía. Por ejemplo, esta lámpara produce una cantidad de luz equivalente a 15 watts, pero la verdad es que las cuentas me dan que toma de la red un poco más. ¿Y cómo es esto? Bueno, la potencia útil dividido la potencia que toma de la red, es decir, la potencia absorbida, es lo que llamamos rendimiento. Así que el rendimiento en este caso será la potencia útil, que es estos 15 watts, dividido la potencia que toma de la red, que son estos 16,5. Así que esta lámpara en realidad tiene un rendimiento de 0,909. Es decir, que esta lámpara tiene un rendimiento del 90,9%. Bueno, es un dato que no figura acá, pero que lo podemos deducir. Entonces repasemos una vez más. Entendemos es que hay una potencia que llamamos potencia aparente, que aparentemente son 33 volt ampere, es decir, no son watts, y de esta potencia que aparentemente está en juego, solo una parte, prácticamente la mitad, es la que toma de la red, son 16,5 watts, pero en definitiva, como también hay un rendimiento, solo un porcentaje de estos 16,5 se convierten en los 15 watts de iluminación del dispositivo, de esta lámpara. Con lo que sabemos podríamos calcular cuál es la potencia reactiva. Uno sabe que S era igual a P más JQ. Así que tranquilamente podríamos calcular que S es igual
a la raíz cuadrada de p cuadrado más q cuadrado. Esto es por Pitágoras. Q lo puedo despejar y de aquí sale que Q va a ser igual a la raíz cuadrada de s cuadrado menos p cuadrado. Y entonces me queda que Q vale 28,6. ¿Y qué unidades tendrá? Bueno, tiene volt ampere reactivo. Recuerden que las unidades son esenciales. Este tiene volt ampere reactivo, este tiene watts y este tiene volt ampere, porque son tres cosas completamente diferentes. ¿Y cuál es el ángulo phi que está aquí? Pues el ángulo phi lo podríamos calcular como el arco tangente cuya tangente es Q sobre P, es decir, el arco tangente de 28,6 sobre P, y P vale 16,5. Así que me da que el ángulo es un ángulo de 60 grados aproximadamente. En realidad es 60,01. Bien, si juntamos todos los valores en una tabla, vamos a encontrar todo aquello que pudimos ir calculando. Calculamos la potencia aparente, calculamos la potencia activa, calculamos la potencia reactiva, y fíjense que la información del ángulo en realidad es redundante, porque al darme el factor de potencia me están diciendo que el coseno de phi es igual a 0,5, y eso ya supone que el ángulo es de 60 grados, así que en realidad simplemente con el factor de potencia yo ya podía haber calculado el ángulo de la impedancia. Por ahí es difícil de ver para algunos. Repasemos lo que estamos diciendo. Estoy diciendo que esa lámpara que está allí se comporta como una suerte de resistencia y de inductancia. Ahí, una caja negra que es una lámpara que tiene un comportamiento de este tipo, RL. ¿Por qué es RL? Porque el factor de potencia es 0,5, porque tengo potencia reactiva que es positiva. Así que lo que sí sé es que acá este consume 16,5 watts de potencia, que los consume y lo convierte en energía luminosa. Como tiene un rendimiento, no todos estos 16,5 watts los puede convertir, solo convierte los 15 watts que están aquí. Y por otro lado, con esa misma lógica, esta inductancia no consume, usa 28,6 volt ampere reactivo. Así que todo sucede como si, por eso lo llamamos potencia aparente, como si aparentemente el sistema consumiese, entre comillas, 33 volt ampere. No consume 33 volt ampere, porque parte de esa energía es la reactiva, es la forma vectorial. Pero si yo simplemente multiplico los 220 volt por los 150 mA, me dan los 33 volt ampere. Para aclarar un poco más, voy a poner un par de ejes coordenados y voy a imaginar que acá tengo parte real y acá tengo parte imaginaria. Y voy a suponer que aquí tengo una tensión que son mis 220 volts. Ahí, 220 volts. El ángulo es de 60 grados, así que el factor de potencia me está diciendo que tengo que tener la corriente desfasada a un ángulo de 60 grados. Acá hay 60 grados de desfasaje. Voy a tener 0,15 amperes. Así que fíjense que las escalas son diferentes. No me importa porque unas son peras y las otras son manzanas. Es decir, unos son volt y los otros son amperes. ¿Qué me importa de esto? Saber claramente que como esto está rotando en el sentido de las agujas del reloj omega, esta es su velocidad angular, las dos van girando a razón de 50 ciclos por segundo, pero según la norma civil, resulta que primero pasa la tensión y después pasa la corriente, así que se trata de un inductor. Si esta corriente, que tiene módulo 0,15,
la multiplico por los 0,5, que es el coseno del ángulo, me va a dar la corriente que efectivamente está como corriente resistiva, es decir, me va a dar la mitad, 0,075. ¿Qué significa? Significa que en realidad yo necesitaba una corriente mucho más baja para ¿qué potencia? Para la potencia de los 16,5 watts. Así que yo estoy prácticamente usando el doble de potencia de la que necesito, o mejor dicho, el doble de corriente en módulo, el doble de corriente que la que necesito. Parte de esa corriente es una corriente de tipo resistivo puro, que es la que se convierte en energía eléctrica, o en energía lumínica, o en energía de otro tipo, mecánica, por ejemplo, y parte de esa corriente va a parar aquí y será I por seno de phi, que va a parar a la parte reactiva, es aquella corriente que entra y sale de la reactancia todo el tiempo, y la carga y la descarga. En general, casi siempre para electrotecnia, esta que está acá es suficiente información. Y voy a poner una raya ahí porque la mayoría de las veces alcanza y sobra con esto. Pero hay muchas veces que a uno le queda la duda y dice, bueno, pero yo acabo de calcular algo y no sé ni cuánto vale R ni cuánto vale XL. Y por ahí en algún problema me lo piden, o por ahí yo tengo la curiosidad de saberlo. Y sé muy pocos datos porque sé que desde aquí hasta aquí hay 220 volts y sé que por acá circula una corriente de 150 miliamperes o 0,15 amperes, que es lo mismo. Entonces, con estos datos, yo ya puedo presuponer que si me manejo en forma fasorial, de bueno, 220, uy, pero ¿con qué ángulo? Uy, el profesor dibujó hace un rato que la tensión tenía ángulo cero. ¿Y cuál será el verdadero ángulo de la tensión? La verdad, el ángulo lo ponemos nosotros porque yo le saco una foto al fasor para preguntar, a ver, ¿dónde está la corriente? Y esa foto la saco en cualquier momento. Siempre la corriente estará desfasada un ángulo de 60 grados. Pero como esa foto la puedo poner en donde se me da la gana, porque todo esto está cambiando a razón de 50 veces por segundo. La tensión pasa en una sinusoide convencional, donde uno tiene una sinusoide que va desde más 311 volts, pasa por cero y llega hasta menos 311 volts. Esta es la de la red, es decir, tiene valor eficaz 220 volts. Esta sinusoide que hace todo este trayecto todo el tiempo va cambiando a razón de 50 veces por segundo. 50 veces por segundo significa que 50 veces pasa por el máximo por segundo. Significa que 100 veces por segundo pasa por cero. Así que en realidad, ¿en qué momento saco la foto? Me da igual. Con lo cual, la mayoría de las veces, la foto la elijo yo. Y como la elijo yo, le voy a poner 0 grados, porque me resulta mucho más fácil. Si yo tomo la tensión y la divido por la corriente en forma fasorial, me daría la Z. ¿Y la corriente cuánto valdría la corriente? No lo conozco. Bueno, sí, hay una trampa acá, yo lo conozco. ¿Cómo hicimos hace 5 minutos los diagramas? Puse una tensión y ya supe que 60 grados después venía la corriente. De modo tal que la corriente tiene un ángulo de menos 60 grados. Uy, pero esto realmente es así. Bueno, lo vamos a ver fácilmente. Vamos a colocar entonces cuánto vale la corriente y vamos a ver qué sucede. 220 sobre 0,15 con un ángulo que sería 0 menos, y acá viene la duda que teníamos, menos 60, que por ahí no está muy creíble. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si hago la cuenta, acá ¿qué me queda? Me da 1470 con un ángulo de menos por menos más 60 grados. Esto que está acá
es el módulo de la tensión dividido el módulo de la corriente. Así que este es el módulo de una Z. Y esto que está acá es el ángulo de una Z, que me da un ángulo positivo, es decir, los 60 grados que teníamos aquí. Fíjense que ese ángulo positivo genera que la corriente, en este caso, sea negativa, tenga un ángulo negativo, no hay que olvidarse de eso. La Z es la que cuenta. Entonces, si alguien quisiera saber cuánto vale la Z, aquí tengo el resultado. Entonces podemos poner que la Z era 1470 con un ángulo de 60 grados. Bueno, si aplico paso de la forma polar a la forma cartesiana, es decir, de rectangular a polar y viceversa, en este caso está en polar, y lo paso a rectangular, aquí me tiene que quedar 1470 por coseno de 60 más J 1470 por seno de 60 grados. Usando la calculadora. Bueno, obviamente, este es el valor de la resistencia, es la parte real, es decir, la resistencia, y esto que está acá es la parte imaginaria, que es la reactancia. Esta es una reactancia inductiva. Así que todavía alguien podría pedir, bueno, yo quiero saber cuánto vale la inductancia. Bueno, si XL vale 1273, esto tiene que ser igual a 2pi por F por L. Acá tengo 50 Hz. Pueden calcular el valor de la inductancia. Fíjense cómo con estos simples datos que están en la placa de cualquier máquina puedo hacer el cálculo completo de la impedancia, pero en realidad la mayoría de las veces nos interesa solo la parte de la potencia, porque con estos datos que están aquí, vamos a agregar el factor de potencia, con esos datos que están allí, prácticamente tengo la forma de resolver todos los problemas.